¿Cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Continuamos con la lectura del libro de Mateo. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hoy estaremos estudiando un poco los primeros versículos, el 1 y el 2 del capítulo 4. La tentación de Cristo revela numerosos paralelos entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. Deuteronomio 8:2-3 afirma que el Señor llevó a Israel al desierto para ser probado 40 años. Asimismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado 40 días. Las tres tentaciones que Jesús enfrentó se equiparan a las pruebas que Israel experimentó en el desierto. Y todos los pasajes que Jesús citó en respuesta a sus tentaciones fueron tomadas del mensaje que Dios dio a los israelitas en aquella ocasión. Vamos a leer Deuteronomio 8. Dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Y así como los israelitas fueron tentados, probados en el desierto para saber qué había en el corazón de los israelitas, fueron probados. Asimismo, Jesucristo fue probado de la misma manera, aunque Jesucristo sin pecado. Quiero que veamos esta primera parte, que va a ser: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Desde la caída en el huerto del Edén,
La tentación ha sido parte constante e implacable de la vida humana. Los hombres han tratado de evitarla y resistirla mediante flagelaciones para sentir dolor y mortificación y así volverse supuestamente humildes, o aislándose de otras personas y de las comodidades físicas. Pero nadie ha encontrado nunca un lugar o una circunstancia que pueda ponerlo a salvo de la tentación. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha escrito y se ha hablado mucho acerca de cómo vencer la tentación. Un cristiano del siglo V escribió: huya de todas las ocasiones de tentación, y si sigue siendo tentado, huya aún más lejos. Si no hay escapatoria posible, entonces deje de huir para siempre. Muestre un rostro valiente y tome la espada de doble filo del Espíritu Santo. Algunas tentaciones hay que arreglarlas por la garganta, al igual que David mató al león. Otras deben sofocarse, así como David abrazó al oso hasta matarlo. En algunas, lo mejor es vigilarse uno mismo y no prestarles atención. Enciérrelas como un escorpión en una botella. Los escorpiones en tal confinamiento mueren pronto, pero si se les permite salir para que se arrastren un poco y luego devolverlos a la botella y ponerle a el corcho, vivirán por mucho tiempo y nos causarán problemas. Mantenga el corcho sobre sus tentaciones y morirán solas. Benito de Norcia, aproximadamente 480-543, buscó un aumento de la gracia y la inmunidad ante la tentación usando una camisa de pelo áspero y viviendo por 3 años en una cueva deshabitada, donde le bajaban su escasa comida con una cuerda. Una vez se lanzó a una planta de zarzas espinosas hasta que el cuerpo quedó cubierto de heridas sangrantes. Sin embargo, no encontró escapatoria a la tentación. Esta lo siguió a donde quiera que iba y en cualquier cosa que hiciera. Otros han tratado realmente de vencer la tentación negándola. Joviniano, un monje hereje del siglo V, enseñó que después que una persona era bautizada, quedaba libre para siempre del poder del diablo y de la tentación. Jerónimo, su adversario más destacado, comentó sabiamente que el bautismo no ahoga al diablo. En Mateo 4, 1 al 11 se relata una de las batallas más monumentales y misteriosas de todos los tiempos: la confrontación personal entre Jesucristo y Satanás. Las tentaciones que el diablo dirigió hacia Jesús en el desierto de Judea no fueron observadas por ningún otro ser humano. Él estaba completamente solo y por tanto es obvio que no podemos saber nada de lo que ocurrió allí, a menos que Jesús mismo se lo dijera a sus discípulos. Aquí nos da a conocer la victoria secreta, por así decirlo, de su batalla trascendental contra Satanás. El encuentro se produjo inmediatamente después del bautismo de Jesús, el cual, en términos de su dignidad real, representó su coronación, su comisión. Ahora, después de su proclamación como rey, viene la prueba de su distinción real. Su bautismo en el Jordán declaró su realeza, y su prueba en el desierto la demostró. Aquí Jesús probó que era digno de recibir el reino que su Padre le daría y de reinar sobre él.
aquel de quien el Padre acababa de expresar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Muestra aquí que estaba agradando a su Padre. Él muestra que incluso en lo más extremo de la tentación vivió de modo coherente, en perfecta armonía con el plan divino. Aquí demostró primero su poder sobre el infierno. La absoluta soberanía de Jesús le prohibió inclinarse ante el Dios de este mundo, por lo que hizo frente a la fuerza total del engaño malvado de Satanás. Y sin embargo se mantuvo intacto y sin contaminación. El diablo en su mayor bajeza fue vencido por el Señor, y la bondad en su mayor exaltación elogió a Jesús. La combinación de ambos aspectos lo acreditó como rey. En esta lucha del Hijo de Dios con el hijo de perdición se nos dan perspectivas claras y aplicables de la estrategia de Satanás contra Dios y su pueblo, y también del camino de la victoria de Cristo sobre el tentador. A la par se nos muestra la vía del peligro y la vía del escape, el camino que dirige a la derrota y la muerte, y el camino que lleva al triunfo y a la vida. En resumen, la estrategia de Satanás y la estrategia de Dios. Parece que Mateo tenía dos propósitos principales al presentar las tentaciones de Jesús en el desierto. Primero, como se mencionó antes, la victoria de Jesús demostró su realeza divina, su poder real para resistir al único otro con gran poder dominante en el universo, el mismo Satanás. Cristo ganó aquí su primera batalla directa contra su gran enemigo, y con ello ofreció evidencia de su glorioso derecho y poder como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el supremo soberano de toda la creación, el único Dios. Al hacerlo selló su victoria final aún por venir. Por supuesto, el propósito de Satanás en las tentaciones fue lo opuesto: subyugar al recién comisionado rey, vencer al Mesías y reclamar para sí todos los derechos y las prerrogativas reales de Jesús. El otro propósito de Mateo era demostrar el patrón. El otro propósito de Mateo era demostrar el patrón hallado en la victoria humana de Jesús sobre el pecado. Un patrón que el Señor anhela enseñar a todos los que le pertenecen. Cuando enfrentamos pruebas y tentaciones, en la misma forma en que le ocurrió a nuestro Señor, nosotros también podemos salir victoriosos sobre los intentos del adversario por corrompernos y por usurpar el lugar que le corresponde a Cristo en nuestras vidas. El trascendental encuentro que Mateo describe aquí, y del cual los creyentes pueden obtener mucha ayuda y ánimo, puede dividirse en tres partes para estudiarlas: la preparación, la tentación y el triunfo, por John MacArthur. Vemos la primera, que es la preparación de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por Marcos nos enteramos que luego el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto. Marcos 1:12. Por supuesto, él luego es secuencial al bautismo. Tan pronto como terminó el bautismo de Jesús, comenzó su experiencia de 40 días en el desierto.
El uso que Marcos hace de ekbayó, impulsó, indica la necesidad de la tentación de Jesús. Aunque las tentaciones fueron hechas por Satanás, formaron parte del plan perfecto de Dios para la obra redentora de su Hijo. Una de las grandes verdades de la vida, de la cual ni siquiera el Hijo de Dios resultó exento, es que después de cada victoria viene la tentación. La palabra de Dios advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Cuando acabamos de lograr algo importante, somos invariablemente tentados a creer que lo logramos por nuestro propio poder y que tal triunfo es nuestro de modo legítimo y permanente. Cuando estamos más eufóricos con el éxito, también somos más sensibles al orgullo y el fracaso. En uno de mis partidos de fútbol americano en la escuela, íbamos por delante en cerca de 50 puntos en el último cuarto y el entrenador estaba dejando jugar a todos. Nos hallábamos en la línea de 5 yardas y el punto era seguro. El entrenador decidió dejar que un corredor de cuarta línea llevara la pelota para que pudiera tener al menos un punto en su haber antes de graduarse la primavera siguiente. El jugador atravesó fácilmente la grieta que se le abrió y anotó. Cuando la multitud aplaudió, él se volvió para saludar, pero siguió corriendo. Se golpeó contra el poste de la portería y quedó noqueado al instante. Se dejó llevar tanto por su triunfo que perdió completamente la perspectiva y el sentido de la realidad. En consecuencia, su victoria tuvo muy corta duración. En otras ocasiones, el éxito nos hace sentir invencibles y bajamos la guardia. Entonces, cuando llegan las pruebas, no estamos preparados para enfrentarlas. En la confrontación entre Elías y los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, el Señor dio una gran evidencia de ser el verdadero Dios y de que Elías era un profeta verdadero. Primero envió fuego del cielo que consumió los sacrificios y la madera que Elías había empapado con agua. Después, en respuesta a las oraciones del profeta, envió lluvia a la región de Judá afectada por la sequía. Primera de Reyes 18, 16, 46. Pero menos de un día después, Elías se asumió en la desesperación y le pidió al Señor que le quitara la vida. Luego de ser valiente y firme delante de los 450 profetas falsos, el profeta se hundió ante las amenazas de Jezabel. Desde lo alto de la estimulante victoria cayó rápidamente en la profunda desesperación. Tan pronto como Israel salió libre de Egipto, el faraón lo persiguió con su ejército. Tan pronto como Ezequías dejó la Pascua solemne, Sennacherib vino contra él. Tan pronto como Pablo recibió abundantes revelaciones, fue asaltado con viles tentaciones. Y tan pronto como Jesús experimentó el primer gran testimonio de su ministerio, enfrentó la primera gran prueba de ese ministerio. Tras ser ungido por el Espíritu Santo y ser confirmado por el Padre, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Ahora Jesús tenía plena conciencia de su misión divina y su sagrada humanidad estaba llena con la presencia y el poder permanente de Dios. Como nunca antes, se hallaba profundamente satisfecho mientras contemplaba la obra redentora que fue
enviado a cumplir. Después de 30 años de esperar en el anonimato, ahora se encontraba cabalmente comisionado para comenzar su tarea. Entonces el diablo trató de desviarlo. Uno de los nombres bíblicos más comunes de Satanás es el diablo, que proviene de diabolos, cuyo significado es acusador o calumniador. Entre los muchos nombres más que se le dan están el príncipe de este mundo, Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. La serpiente antigua que engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, Apocalipsis 9:11. Y el tentador. Según vemos en el siguiente versículo de nuestro texto, Mateo 4:3, capítulo 4:3, y también Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:5. Muchas personas, incluso algunos cristianos profesos, no creen en un diablo personal, pero Satanás nunca se ha manifestado personalmente más que cuando lo hizo ante Jesús en el desierto. El propio relato del Señor muestra de manera inconfundible que el adversario que enfrentó era personal en todo sentido. Satanás fue tan real incluso para Martín Lutero que se cuenta que en una ocasión Lutero le arrojó un tintero a su adversario. Después que el Señor lo expulsara del cielo, desde entonces toda la furia de Satanás se ha volcado contra Dios y su obra. Durante la encarnación de Jesús, esa ira se enfocó especialmente con toda su intensidad contra el Hijo y su misión divina de salvación. El único propósito del diablo es frustrar el plan de Dios y usurpar el lugar de Dios. Por tanto, ataca continuamente a Cristo y a todos los que le pertenecen. También hace todo lo posible por evitar que otros lleguen a Cristo. El desierto de Judea es una zona calurosa, estéril y desolada que se extiende al oeste del Mar Muerto casi hasta Jerusalén. Y es de unos 55 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho. Jorge Adam Smith lo describió como un área de arena amarilla, de caliza quebradiza y de cantos dispersos. Es un área de estratos deformes en lo que las arrugas van en todas las direcciones como si estuvieran alabeadas y retorcidas. Las colinas son como montones de polvo. La piedra caliza está erosionada y pelada. Las rocas están desnudas y puntiagudas. A menudo hasta el mismo suelo suena hueco. Citado en William Barclay, Comentario del Nuevo Testamento, Barcelona, Editorial Cluny, 1999, página 28-29. En ninguna parte de Palestina podría Jesús haber estado más aislado o con menos comodidad. Satanás encontró a Adán en el paraíso del Edén, donde se proporcionaba todo lo bueno y no existía nada perjudicial. Adán perdió su batalla con Satanás hallándose en la más perfecta de las situaciones. El segundo Adán encontró a Satanás en el desolado e inhóspito desierto, donde estaba con las fieras, Marcos 1:13, y se halló sin comida durante 40 días, Lucas 4:2. Sin embargo, lo que el primer Adán perdió en un ambiente ideal, el segundo Adán lo recuperó en un entorno muy imperfecto. Ahí está hablando de Jesucristo.
¿Qué mejor prueba puede haber de que el fracaso espiritual y moral no lo causan las circunstancias, sino el carácter y la respuesta de aquel que es tentado? Las tentaciones no pillaron a Dios por sorpresa. Jesús fue específicamente allí para ser tentado por el diablo. El griego peirazo es un término moralmente neutro que simplemente significa poner a prueba. Que la prueba tenga un propósito bueno o malo depende de la intención de quien lleva a cabo la prueba. Cuando el contexto bíblico indica claramente que la prueba es una tentación para el mal, la palabra se traduce más a menudo mediante una forma de la expresión tentar en español, que conlleva esa connotación negativa. El hecho de que el diablo estuviera aquí haciendo la tentación indica claramente que Jesús estaba siendo tentado, es decir, seducido a hacer el mal. No obstante, Dios utiliza a menudo las tentaciones que Satanás busca para el mal como su propio medio de probar para el bien. Lo que Satanás intentó al querer llevar al Hijo al pecado, lo que Satanás intentó al querer llevar al Hijo al pecado y la desobediencia, el Padre lo usó para demostrar la santidad y la dignidad del Hijo, o sea, la dignidad de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para todos sus hijos. Los cristianos no pueden ser tentados en una manera que Dios no pueda usarlo para el bien de ellos y para la gloria de Él. Santiago incluso nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Ese es el plan y el propósito de Dios. Usar las tentaciones de Satanás como un medio de probar y fortalecer nuestra fe en Él y para un crecimiento más fuerte en rectitud. Dios permite pruebas en nuestra vida a fin que nuestros músculos espirituales se ejerciten y fortalezcan. Ya sea que la prueba sea por iniciativa de Dios o enviada por Satanás, Dios siempre la usa para producir bien en nosotros cuando enfrentamos la prueba con el poder de Dios. Dios no prueba en el sentido de seducir hacia el mal. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13, 14. Todas las 5 formas de tentar en esos versículos son de peirazo y todas indican el lado negativo de probar, la inducción al mal. Dios no tiene parte en este tipo de prueba, pero puede cambiar y cambiará en algo bueno hasta la peor clase de prueba. Cuando ésta se rinde a la voluntad y al poder del Señor. El gran deseo de Dios es convertir en victoria lo que Satanás quiere que fracase, a fin de fortalecernos en el mismo punto en el que el adversario quiere encontrarnos débiles. Que José fuera vendido como esclavo por parte de sus hermanos, junto con las falsas acusaciones y el encarcelamiento que tuvo que soportar como esclavo en Egipto, pudieron fácilmente haberlo llevado a la desesperación y a amargura. Frente a tales maltratos y desgracias, la mayoría de personas preguntaría, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho para merecer esto? Se rasgarían las vestiduras por sus circunstancias y es posible que soñaran con vengarse. Sin duda, ese fue el deseo del diablo para José, pero no fue el de Dios. José dijo a sus hermanos, muchos años después, vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Lo que Satanás y los hermanos habían planeado para mal, Dios, a través de la obediencia de José, lo convirtió en algo bueno. Antes que los 3 fuertes esfuerzos de tentación se dirigieran a Jesús, él había ayunado 40 días y 40 noches. No se nos dice qué hizo durante ese periodo, pero sin duda pasó la mayor parte del tiempo en comunión con su Padre Celestial. Entre su bautismo y las tentaciones, quizás necesitó una preparación especial de estar totalmente a solas y sin distracciones con su Padre. Incluso en su humanidad perfecta, Jesús necesitaba tiempo para pensar y orar, como todos debemos hacer. Moisés pasó 40 años en Madián siendo preparado para guiar a Israel desde Egipto a Canaán. Entre su conversión y el principio de su ministerio, Pablo pasó 3 años de preparación en Arabia Nebatea, Gálatas 1:17-18. Parece un gran eufemismo decir que después del prolongado periodo del ayuno de Jesús, tuvo hambre. Pero las palabras simples y directas de Mateo brindan fuerte evidencia de que la historia no fue fabricada por los discípulos o la iglesia primitiva. Los escritos de prácticamente toda religión y culto falso se caracterizan por la exageración y dramatización de acontecimientos relacionados con las vidas de sus fundadores y líderes clave. Por el contrario, hasta los hechos más sorprendentes en la Biblia se informan con moderación y sencillez. El hambre no solo nos debilita físicamente, sino que también tiende a debilitar nuestra resistencia moral y espiritual. Cuando estamos cansados, hambrientos o enfermos, por lo general nos preocupamos menos por otras necesidades y peligros y tendemos a ser sensibles a cualquier cosa que podría proporcionar alivio a nuestra angustia actual. Por tanto, Satanás generalmente ataca con más firmeza en tales momentos de debilidad y de estar desprevenidos. Las tentaciones que se han anticipado, de las que nos hemos guardado y por las que hemos orado, tienen muy poco poder para dañarnos. Jesús nos advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. La victoria sobre la tentación viene de estar constantemente preparados contra ella, lo que a su vez viene al confiar constantemente en el Señor. Se dice que alguien que viaja en territorio de tigres no será atacado si ve primero al tigre antes que el tigre lo vea. Los tigres atacan por detrás para sorprender a sus víctimas y por tanto una de las mejores defensas contra ese cruel animal es enfrentarlo. Aunque había ayunado por más de un mes, Jesús no estaba menos alerta al peligro espiritual. Debido a que había pasado tiempo en comunión con su Padre, ni en sus momentos de mayor debilidad física permitió que Satanás ganara algún punto de apoyo. Los relatos de Marcos 1:13 y Lucas 4:2 parecen indicar que de alguna manera Jesús fue tentado a lo largo de su estadía en el desierto. Es posible que la estrategia del diablo fuera agotar poco a poco al Señor antes de confrontarlo con las 3 grandes tentaciones que se narran específicamente. Pero Jesús no cedió ante su adversario ni siquiera en el punto más leve. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos permites pruebas, tentaciones, Señor, para formarnos el carácter de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese ejemplo de
de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros y tú nos has dado esas armas espirituales, Señor Dios Todopoderoso, para poder vencer toda tentación, toda prueba, toda trampa del maligno. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra constantemente y a ser diligentes, Señor, en practicar también lo que tú nos dices. Guárdanos, bendícenos, protégenos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.